Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Para entender la realidad, hay que mirarlo todo. Andrea Recupero te invita a la vuelta completa. Micrófonos en todas las direcciones. La vuelta completa en AM530. Somos Radio. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a la vuelta completa. 4 minutitos pasaron de las 6 de la tarde. Ya estamos listos, todo el equipo, para acompañarlos acá en la 530, en la Radio de las Madres, como siempre, a esta hora. Vamos a estar repasando la agenda, obviamente, todo lo vinculado con el escándalo de las coimas, que pone en duda, ¿no? La honestidad, la bonomía de bien del presidente, de su hermana. Venimos hablando de este tema, de las derivaciones de este caso, cómo todos están fingiendo, ¿no? Que son otra cosa que no son, mientras, bueno, las consultoras están midiendo qué está pasando, cuál es el termómetro, qué le pasa a la gente con esto que salió a la luz. Bueno, ayer comentábamos los resultados de el primer relevamiento que se hizo, que es de la consultora Proyección, y hoy trascendieron datos de Management and Fit que revelan que el 81% de los encuestados está esperando todavía una respuesta pública del presidente y que la mayoría cree que se trata de un hecho muy, pero muy grave. El presidente parece que no considera lo mismo y por eso sigue sacando la pelota afuera. Vamos a estar hablando de esto, vamos a estar hablando del Congreso de la Nación, vamos a hablar de economía. En instantes nada más los recibimos con música como siempre.
Selva, la portuaria, para darles la bienvenida a este regreso en la Radio de las Madres. Y bueno, les decía que está el equipo completo, está Carlos Di Maria en la operación técnica, está Dieguito Mayo en la producción periodística, está Pablo Casasola hoy, ¿no? Bien, Pablo Casasola en la puesta al aire del streaming y, por supuesto, está Mastrangelo. Hola Andrea, ¿recupero? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas muy tardes. Bien. Una hermosa tarde primaveral, imagino tu felicidad. Me encanta, a mí me encanta. Y está Luis Brustein también, como todos los martes, acá en el estudio. Nosotros disfrutamos de su visita, de su presencia. Los martes nos gusta más. Sí, porque... yo también la disfruto. ¿Qué tal? Bien, todo bien. Mastrangelo, Sí. nosotros tenemos una teoría en este programa, vamos a contársela a la gente, que cuando uno está nervioso, Ajá. Mete la es gamba. cuantas más cagadas se Y manda, sí, ¿no? Mete la gamba. Bueno, o sea, dicho de otra manera, cuando uno está nervioso, está un poco distraído. Y sí. Pasa también cuando uno está enamorado. No sería el caso. No, pasa también cuando uno A está apurado. Pero me parece que no sería el caso. Pero cuando uno está bajo presión y estresado, ahí pasa todo el sos una... tiempo. Prendés la máquina de hacer cagadas y no podés pararla. Totalmente. No Por podés ejemplo, te confundís en las ventanitas del chat Claro. y le ibas a mandar un mensaje a tu pareja Y se lo y mandás se lo a otro. mandás a... Al revés es peor. Vaya a Se saber, lo ibas tu a mandar amiga. a una amiga y se lo Claro, mandas o a tu estás en un pareja. grupo de, no sé, de la escuela, del laburo, de lo que sea, y ahí te calentaste con alguien, Sí. y en lugar de hablarle a tu amigo o a tu Sí. persona de confianza, agarrás y mandás al grupo, fulano es un Es un boludo. pelotudo. Vos sabés que hay otra... esa es terrible. Sí. Pero hay otra peor. Sí, Cuando tenés dos cuentas de X, sí. una pública y otra secreta, y te confundís y mandás en la secreta lo Pero público. no te puedo creer. ¿Quién Sí. hizo esa boludez? Esa tremenda boludez Sí. la hizo alguien que está bajo mucha presión. Ese. Mucha presión. La verdad, nos reímos mucho con este hecho porque, bueno, es Martín Menem. Es Martín Menem. El presidente de la Cámara de Diputados, el que se equivocó de cajita, ¿vieron? Entonces, bueno, blanqueó lo que ya se sabía, que era que él tenía una cuenta fake o una cuenta melliza o una cuenta con una identidad falsa para poder hacer sus cosas. Bardear a sus compañeros, entre otras cosas. Claro, entonces, bueno, hoy le preguntaron por qué no había estado en el programa Con de Majul, exacto. anoche. Y se equivocó y en lugar de contestar por su cuenta pública, es decir, la cuenta que él tiene blanqueada como Martín Menem, lo hizo a través de una que tiene un nombre en latín. Sí, exacto. Algo Algo así como protector del león. Sí, eso. como el magistrado del León, Claro. la traducción de, ahora les decimos exactamente el nombre. Bueno, y a partir de esa cuenta, bueno, pone que no es que no fui, sino que tuve otro compromiso, pero voy a estar esta noche. En primera persona en la cuenta falsa. No, increíble. Automáticamente, ¿qué hizo todo el mundo? Fue a ver qué había hacia abajo. Había posteado Que había posteado antes, otro día. ocultando su identidad. Bueno, Sí. uno de sus principales blancos era Santiago Caputo, al que lo llamaba el lleno de El cirugía. operado, claro. El lleno de cirugía. A Caputito, a claro, a Santiaguito. Caputito, lleno de cirugía, porque no se bancó ser bulineado desde chico y ahora de grande como está ligando, no sé qué, se agrandó y cree que la tiene más larga. Bueno, Todo puteándolo a Qué fino Caputito todo, en varias oportunidades. Pero lo más triste de todo, porque hay una parte triste en él esta es el que pone historia. las manos en el fuego igual. Él es el que pone las manos en el fuego, ojo, no las puede poner ni por él. Sí. Pero lo más triste de toda esta historia es quedar al descubierto de que quien se elogiaba a sí mismo era él. Claro. Él se elogiaba. Luis, ¿puedes creer? Escribía tweets ¡Qué elogiando a capo Martín Menem. Yo he conocido más de uno que hacían eso. No. Es increíble, pero es un signo de la época. Sí, pero es muy... Sí. ¡Qué capo Martín Yo he Menem! conocido gente que se hacía entrevistas a sí mismo. No. Sí. Ajá. Que después la publicaba con seudónimo. Claro. Qué interesante No, y se- entrevistarse. Eran borgianos. Claro. Eran todos muy borgianos. ¿Qué Bueno, digo? Martín Pirandelianos. Borgianos y incluso. esquizofrénicos. Martín Menem, en general lo hace la gente que vende humo, Mm. ¿no? Sí. La Me gente que encantaría saber de miente. quién está hablando porque veo una En la maldad tanda. ahí. En la tanda. Sí. Cuando saben que es la tanda,
Lo fulminamos a preguntas. Claro. Acá. Bueno, pero muy entregado, elogiándose que estaba entrenando, ese físico Martín Menem para ir a reventar al cucardo de Germán Martínez. Hermoso, Él mismo se hermoso. escribía de él. ¿Saben qué? ¿Quieren leerlo por sus propios medios? La cuenta es Praetor del León, que significa eso, ¿no? El magistrado del León o el juez. Bueno, esto es lo que está pasando en la Argentina. Tenemos acá a un Martín Menem que tiene una cuenta trucha que se equivocó. Y le pasa a cualquiera cuando Los uno está nervios. nervioso. Los nervios. El pretor. Que el pretor. El pretor. El pretor. Praetor, bueno, se escribe, por eso les decía a los oyentes para que lo busquen al @praetor del León. Ahí está. Bueno, así estamos, Así recibiendo estamos. a nuestros oyentes, por lo menos le ponemos un poco de humor a Un poco todo de humor a toda esta situación. Están sucediendo cosas también, desaguisado. claro, que no son tan humorísticas. Hay un allanamiento Exacto. desarrollándose en estos momentos en Nordelta. Básicamente lo que han ido a buscar es el libro de visitas y las cámaras. Ya secuestraron 6 cámaras. Hay que ver qué ocurre con el libro de visitas, que seguramente también se lo van a llevar. Que no se equivoquen y se lleven el libro Sí, de balance. Claro, De tampoco. No, ahí no, que van todo para adentro. Sí, porque digo, en el fragor, claro, en esta comedia de enredos dramática que estamos presenciando, bueno, capaz que Claro. encuentran alguna otra cosa un poco más Sí, contundente que el sí. libro de visitas. Me Di- imagino. Dicen que hay grabaciones de otra persona más. también. Sí, Sí. hay de varios. Y Hay dicen de que hay varios más. videos también. Ujú. Así es. Bueno, dicen- vamos a recibir a Dale, nuestra sí. Ahí recibamos invitada, a a nuestra nuestra entrevistada. Es la diputada nacional, presidenta del Partido Socialista, exintendenta de Rosario, Mónica Feim. Diputada, un gusto, como siempre, recibirla en la 530. Un gusto, Andrea, a todo el equipo, un gusto hablar con ustedes. Bueno, diputada, estábamos, por supuesto, poniéndole un poco de humor a todo esto tan terrible que nos está pasando. Y tiene que ver con, bueno, usted lo conoce muy bien, a Martín Menem. Sí, por supuesto, Bueno, lo que conocemos todos aquí en la Cámara. Nos estábamos riendo un poco decimos que estaba un poco nervioso, evidentemente, porque se confundió sus Se cuentas. confundió las cuentas, Sí. así es. Bueno, eso le pasa a la gente que bueno, estamos medio acostumbrados acá a que haya cuentas que no sabemos de quién es, aunque todos sabemos de quién es, y 2 por 3 aparece alguien que nos enteramos. En este caso es a Martín Menem, pero la verdad que hoy fue un día, Andrea, si me permitís, Sí. bastante complejo acá en la Cámara. Primero porque la Comisión de Salud y Discapacidad, que nos reunimos hoy, lo hicimos con la convicción que tenemos que avanzar en este tema tan terrible. Ustedes decían recién el Nordelta, este tema tan terrible que hemos escuchado de las coimas en temas que tiene que ver con las personas con discapacidad. Sí. La verdad que si bien fue una reunión convocada por los presidentes de ambas comisiones, de Arroyo y Yedlin, bueno, fue informativa, pero no logramos avanzar. Yo creo que el Congreso debe avanzar. Con Esteban Paulón presentamos una comisión investigadora, Sabrina Selva, con Stolbizer, con varios partidos, con Mónica Frade, de varios sectores políticos, para que se investigue esta terrible y dolorosa situación que mientras vemos tantas personas que se le quita la pensión, que no se le da prestaciones, hay no denuncias, sino audios que explican cómo se llevaban el dinero. Los que nos decían que había que tener equilibrio fiscal no nos explicaron que si bien le ajustaban a las personas con discapacidad y a los jubilados, las coimas no estaban dentro del equilibrio fiscal. Así que hoy tuvimos esa comisión y después tuvimos una comisión que es la de peticiones, poderes y reglamentos para el tema fentanilo, otro tema que habla del descontrol que ha tenido el Estado, el Ministerio de Salud, que no vino a la comisión, y obviamente el ANMAT en un tema tan grave. Así que nada, creo que este gobierno tiene que dar explicaciones de estos temas que afectan a la sociedad y que el Congreso está pidiendo que venga el ministro de Salud para realmente hacerse cargo y dar explicaciones. Bien, diputada, nosotros queríamos hablar de estos temas, por supuesto, con usted, así que vamos a ir de a uno, si le parece, con respecto a ¿Cómo no? lo que pasó más temprano. El ministro Lugones estaba citado, ¿verdad? Y también Así el es. nuevo titular de Andis, Vilches. Vilches, de apellido Así Vilches. es. Ninguno de los dos Así se es. presentó, ¿verdad?
¿Qué explicaciones les dieron? ¿Les hicieron llegar digamos, algún argumento, alguna disculpa? ¿Por qué no fueron? No, ningún argumento, ninguna disculpa. Creo que todo el gobierno desprecia al Congreso, no lo reconoce como una institución de este país y Andrea, ninguna disculpa ni ninguna justificación. La verdad que dejaron la silla vacía a un tema doloroso y realmente grave. La semana pasada rechazamos el veto a la ley de emergencia en discapacidad y bueno, mientras nos decían que éramos degenerados fiscales, no nos vinieron a explicar qué hacían con millones y millones de pesos en medicamentos para la suizo-argentina, ¿no? Sí. Así que no vinieron, no dieron explicaciones. No es la primera vez que Lugones nos deja plantados, ya lo citamos desde Salud otras veces y nunca ha venido a dar explicaciones, porque bueno, considera que no tiene nada que explicar, o cuando lo hace en televisión llora un poquito, pero no explica realmente nada de lo que está bajo su responsabilidad y del que no puede o no quiere rendir cuenta de este Congreso. Bien. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Víctor Mastralla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Diputada, más allá del tema del Andis, que parece de alguna manera por el volumen político que adquirió y por además el nivel de crueldad que significa cobrar coimas mientras se sacan pensiones por discapacidad desde lo que le correspondía a los medicamentos de estas personas, el tema fentanilo sigue presente, murieron, se calcula, mínimo hasta el momento 100 personas, y particularmente la provincia de Santa Fe es una de las más castigadas por esta situación. ¿Qué es lo que va a suceder con el tema del fentanilo? ¿También se va a pedir alguna comisión investigadora, como en el caso de la Andis? ¿Cómo piensan procesar a nivel del Congreso este tema? Bueno, en fentanilo hay por lo menos 5 proyectos de comisión investigadora de distintos bloques. Nosotros firmamos uno con la diputada Tolosa Paz, pero hay del diputado Castillo, del diputado Giuliano, de la diputada Giudice, es decir, que hay varias presentaciones de comisión investigadora. Hoy se reunió Peticiones, Poderes y Reglamento. Hablando de Martín Menem, le cambiaron los giros a estos proyectos de comisión investigadora y le agregaron asuntos constitucionales, donde el diputado Mayaraz de la Libertad Avanza es el presidente y por lo tanto entiendo, como hacen siempre, quieren dormir estos pedidos de informe. Bueno, tendremos que avanzar. La verdad que hay proyectos de hacer bicamerales y de hacer comisiones de una sola cámara, pero que esta diversidad de proyectos implica que la mayoría de este Congreso cree que hay que hacer una comisión investigadora por el tema fentanilo. Y vos me preguntabas Santa Fe. Sí, efectivamente hubo lamentablemente casos en Santa Fe a partir de casos denunciados. El municipio de Rosario es querellante en la causa. Pero además quiero comentarte que este grupo de laboratorios tuvo una experiencia previa a este laboratorio de Ramallo en Rosario, en un laboratorio que se llamaba Apolo, donde hacían soluciones fisiológicas, soluciones parenterales, que explotó una caldera y tuvo 5 personas gravemente heridas. Se fueron en el 2016. Yo era intendente y lo recuerdo muy bien, porque la verdad que fueron procesados, pero salieron libres de culpa y cargo los que ahora son dueños de HBL Pharma y de Ramallo, ¿no? Es decir, venían con estos antecedentes, después nos enteramos que tenían otros antecedentes también, pero yo espero que realmente se avance en el tema fentanilo. Hablaron hoy familiares, que por supuesto están pidiendo contención, que están pidiendo explicaciones, y yo creo que nosotros tenemos que pedirle explicaciones al gobierno de cuáles son los controles, las auditorías y las acciones que llevaron a partir de estos controles para que se podría haber evitado esto que estamos realmente todos sufriendo. Hoy hubo familiares, la mamá de un chico que obviamente pide explicaciones de la muerte de su hijo. Este caso es en La Plata, pero también tenemos en Rosario, hay en distintos lugares del país donde
hecho del laboratorio ha causado muertes que por supuesto deben ser investigadas por la justicia, pero estamos convencidos que la investigación de la responsabilidad política debe ser en el Congreso. Hoy justamente trascendió la información de que además en Santa Fe habían desaparecido 68 ampollas de uno de los hospitales, entiendo, de uno de los hospitales de la capital provincial. No sé si tenía esa información usted, porque lo que decían es que no se sabe a dónde fueron a dar y cómo accedieron a esas ampollas, porque no cualquiera tiene acceso a las mismas. Sí, lo leí en los medios. Hospital Iturraspe, el hospital se llama Iturraspe. El hospital Iturraspe, que es de la ciudad de Santa Fe. Sí. Bueno, la verdad que yo trabajé en hospitales, todo el control de medicamentos y este tipo de medicamentos tiene controles muy estrictos dentro de los efectores y dentro de los hospitales, porque justamente la desaparición, el robo o la sospecha de robo o de sustracción de estos medicamentos siempre requiere de un alto control. La verdad que creo que eso hay que investigarlo, no son de HBL Pharma, por lo que escuché, es la desaparición de ampollas de fentanilo, que habrá que investigar si, bueno, a qué se debe su desaparición. Es algo que normalmente las farmacias de cada uno de los hospitales tiene un control de toda la medicación, del stock que tiene, de la que le hace falta y obviamente la desaparición de una sustancia que se utiliza también o se puede comercializar ilegalmente debe ser investigado por la justicia. Pero no, quiero aclarar que no tiene que ver con HBL Pharma, porque ese sí es un problema de laboratorio y de investigación de otro tipo, ¿no? Esta es una desaparición de fentanilo de un hospital, del stock de una farmacia. Entiendo yo que eso hay que investigarlo particularmente. Claro, por supuesto. Sí, aclararon, nosotros también estuvimos haciendo algunas entrevistas la semana pasada respecto de este tema, y es muy importante esta aclaración porque lo que nos dijeron es que las ampollas de ese lote ya han sido retiradas, digamos, del que estaba contaminado, ¿no? Es decir, que se supone que no hay circulante en este momento de ese lote contaminado. Efectivamente, bien. Todos los lotes que tienen que ver, los dos lotes, pero sobre todo el lote que está claramente identificado con la contaminación, ha sido retirado. Ahora, qué terrible, ¿no? Porque fíjese, diputada, que estábamos hablando recién de la responsabilidad de Lugones, etcétera. Es increíble que desde el Estado, ¿no? Él, que es el responsable de la cartera de salud, nunca haya comunicado a la población qué es lo que sucedió con las ampollas, ¿no? No, para nada. No solo no ha comunicado nada, no ha tranquilizado a la población, ni le ha dado señales de alerta. Algo que hace un ministro de Salud diciendo, bueno, hemos retirado todo, vamos a presentar toda la justicia. Nada. La verdad que es un ministro que nunca ha aparecido, que no solo no ha venido al Congreso, sino que no lo hemos escuchado hablar de ningún tema sanitario. No creo que le importe demasiado los temas sanitarios, pero en este caso en particular, donde la verdad hay tantas explicaciones que dar, por lo menos tendría que haber hablado a la población para llevar tranquilidad o para llevar información, ¿no? Claro, sin duda. Y no la ha dado. Mira, para habilitar un laboratorio, la verdad que justamente el jueves pasado hicimos acá en el Congreso con la multisectorial de laboratorios públicos un encuentro que hace 2 meses teníamos preparado. La verdad que en Argentina hay laboratorios públicos, Rosario tiene un laboratorio público, y Santa Fe tiene un laboratorio público. La habilitación de un laboratorio de la ANMAT requiere de una serie de procesos, y además una vez que uno tiene los procesos, el equipamiento, el protocolo, toda la calidad de la materia prima, es inspeccionado periódicamente para ver que se cumplan las normativas correspondientes. Así que creo que hay mucho que explicar, porque hay un informe que ha hecho la propia ANMAT a través del INAES que plantea que se hizo una inspección en noviembre, diciembre del 2024 y se encontraron graves irregularidades. No, me parece que claramente tienen que explicar por qué no actuaron en ese momento y así evitar que siguieran produciendo y distribuyendo
medicamentos que no estaba en condiciones, según el informe que la propia ANMAT ha transmitido, de estar produciendo medicamentos. Así que hay mucho para preguntarle a la ANMAT y por supuesto al ministro de Salud de la Nación. Sí, seguro. Bueno, muchos temas tiene que explicar el gobierno nacional, ¿no? También está la Comisión Investigadora Libre activándose en el Congreso y ahora ustedes que están impulsando, ¿no? La creación de esta comisión por el tema de el escándalo de la Suiza Argentina con la Andis. Sí, por supuesto, porque la verdad que la semana pasada, el miércoles, cuando rechazamos el veto del presidente en el tema de discapacidad, sí, y tenemos que soportar las agresiones del presidente por querer defender el derecho a las personas con discapacidad a ser atendidas, tener pensiones, escuchamos que, bueno, casi un año hace que escuchamos que hacen auditoría. Parece que la idea de auditoría es auditar las pensiones, pero no auditar el proceso de compras que hace la Andis. Entonces, las pensiones han dado de baja a más de 100.000, 110.000 pensiones. Hemos escuchado también audios donde con el ministro de Modernización quieren apurar, dar de baja pensiones para ahorrar. Sin embargo, mientras escuchamos eso, no nos explican cómo ha sido el proceso, no solo de lo que escuchamos de Spagnolo, sino que el propio presidente Milei ha firmado una serie de DNU fortaleciendo el presupuesto de la Andis, sobre todo para farmacia, para medicamentos, en una cantidad importantísima de recursos, y además ha sacado 2 DNU para darle a 2 entes que nunca tuvieron la función de comprar medicamentos, como es la Secretaría Nuclear y también la Comisión Nacional que evalúa los medios de comunicación, medicamentos, 2 DNU destinados a que esos 2 organismos que nunca tuvieron recursos en medicamentos adquieren medicamentos. Así que hay mucho para investigar, por eso hemos planteado que vengan a rendir cuentas, que se haga una comisión investigadora, que podamos tener datos fehacientes de responsabilidades políticas. Acá hay 2 caminos. Uno, la responsabilidad judicial, ahí actúa la justicia, y otra, la responsabilidad política, que para eso está el Congreso. Bien. Diputada Fein, muchas gracias. No, gracias a ustedes, un gusto. Era la diputada Mónica Fein conversando con La Vuelta Completa, con la 530. Está Brustein. Está Luis Brustein con nosotros. ¿De qué vamos a hablar más tarde, Luis? No, del momento que está pasando el gobierno, de lo mismo que venimos hablando ahora. Perfecto. Pero lo del fentanilo, sí, yo vi que, o sea, las ampollas es el fentanilo puro, que en los hospitales después lo diluyen para hacer los sedantes, los sedativos. Claro. Cada ampolla tiene mucho, es una droga muy poderosa, ¿no? Y parece que la desaparición, no sé, parece que fue en el hospital. Ahí yo estaba escuchando los médicos del hospital que les hicieron una nota diciendo tenemos que estar todos bajo sospecha, ¿no? Que algo así, sí, ¿no? Sí, no es poco 68 ampollas. No, es mucho porque es la droga muy concentrada. Bueno, enseguida regresamos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Nuevo polo educativo en Ingeniero Alan. Estamos construyendo una escuela primaria, una escuela secundaria y un espacio recreativo y deportivo, sumando 540 vacantes escolares. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Carlos Barragán, Carlos Barragán vuelve a los escenarios argentinos a cantar tangos y otras curiosidades, cosas de Brasil, cosas de Italia, cosas de folclore y otras cosas. Carlos Barragán vuelve a los escenarios para cantar y tratar de descubrir dónde nos perdimos, dónde nos podemos encontrar,
por qué nos pasó de todo, y yo no sé, y qué se puede hacer salvo ver películas de Francella, y por qué el tango nos espera en lugar de venir él, como el locutor que no vino y tengo que grabar esto. ¿Ah? Acá estoy, Barra, haciéndole la segunda como corresponde. Barragán canta tangos y otras curiosidades. Viernes 19 de septiembre, 21 horas, Lanús. Avenida 9 de julio, 1999. Perón, Perón, Restobar. Entradas en Alternativa Teatral. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Medio de Dorapa, humor y música. Conrado Geiger, Daniel Campomenosi y Alejandro Sanz. Viernes 26 de septiembre a las 20 horas. En Club Social Luz Uriaga. Luz Uriaga 348, Barracas. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Somos Radio. Entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Nuevo polo educativo en Ingeniero Alan. Estamos construyendo una escuela primaria, una escuela secundaria y un espacio recreativo y deportivo, sumando 540 vacantes escolares. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre. La vuelta al mundo en solo 2 horas. De 18 a 20, Andrea Recupero te invita a dar la vuelta completa en AM530. Somos Radio.
para compartir con ustedes, bueno, un poco de todo. Y también leyendo mensajes, nos escriben desde Las Heras. Al pensar en este escándalo, ¿no? También piensa en que cómo le arruinaron la vida al gran sanitarista Ginés González García, porque no se querían vacunar, miserables. Bueno, es muy paradojal también lo que pasa en la Argentina con un montón de temas, ¿no? Fíjense que venimos con el tema, digo, a partir de los mensajes están buenos cuando también nos disparan a nosotros algunas reflexiones. Por ejemplo, el tema de la salud. Es un tema que venimos desde pandemia hasta acá. Todo nos lleva a esa agenda. Es una agenda muy, muy compleja, pero además donde se juegan cosas tan importantes como la diferencia entre vivir y morir. Y es cierto, piensen que uno de los grandes escándalos que tuvo el gobierno de Alberto Fernández fue el vacunatorio VIP. Y después de casi 100 muertes por el fentanilo, acá no hay nadie del gobierno nacional que esté dando una explicación coherente, seria, que esté poniendo la cara. Entonces, bueno, uno ahí también piensa en que cuando ellos hablan del topo escondido en el Estado y cuando hablan de la motosierra y que también tiene esta contracara, que nadie se está haciendo cargo de la política pública. No es solamente la motosierra sobre los salarios de los laburantes y achicar la cantidad de empleados, y ahora vemos también que utilizaban al Estado para llevarse un vuelto, sino que además es el vaciamiento de la responsabilidad que debe tener un funcionario público cuando asume en una cartera como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa, etcétera. Sí, y yo creo que es importante dos cosas. Primero, hay que hablar sobre cómo la persona que vota a esas políticas, a estas políticas contrarias a la salud pública, que tienen tanto impacto, o que prefiere ignorar un caso como el del fentanilo, que produjo ya 96 muertes, las que se supone que han sido, se piensa que son más, tiene parte de responsabilidad. Eso por un lado. Yo creo que eso hay que decirlo. Por el otro lado, también hay que ser consciente de que mucha gente no tiene ni conocimiento o no sabe bien, y eso tiene que ver mucho con la forma que se informan estas noticias, ¿no? Porque si vos la das a todo lo que da, que hubo un muerto porque hubo un accidente y entonces había un bache en la ruta y la culpa la tiene el gobernador de esa provincia por el bache, y lo das en primera plana con un título terrible, y la gente piensa que eso es importante. Si el tema del fentanilo lo das en un recuadrito chiquito o en una página interior, una página par, y le pones no se murieron por el fentanilo, sino que el fentanilo creó las condiciones para debilitar el sistema autoinmune y darle zaraza, la gente piensa que eso no es importante y que es más importante otras cosas. Digo esto porque mucha de la gente que vota mal es gente, no lo hace por maldad, aunque se hace responsable. Claro, obvio, porque vos ponés el voto y sos responsable del voto que ponés. Pero también es eso, que no lo hace por maldad, muchas veces lo hace por desconocimiento o por ignorancia, ¿no? Bueno, se están riendo por lo de Menem, nuestros oyentes. Bueno, la verdad nosotros no tuvimos nada que ver, solo contarles a ustedes la noticia. Qué tragicomedia lo del sobrino del tío, dice Marcelo. Están limados, están mal del bocho, nos mandan un abrazo. Marce y su familia, está escribiéndonos Cristian. Nos dice también, nos está mandando varios mensajitos Gustavo Ferro. No sé dónde empieza. A ver, vamos a buscarlo. Hay otro sobrino que los está criticando. Nos está criticando porque dice cómo le podemos hacer una nota a esta tipa, supongo que a la diputada, que es antica. Nos dice este oyente. Bueno, después sigue. Te anotamos por acá. Anotamos para no volverla a entrevistar, vos decís. Más. Sí, nunca más, ¿no? Por favor, ¿cómo vamos a cometer este error de hablar con una persona que... Te puedo contar más que de esas, que tenemos. No, sí. Bueno, cuando encuentre otro mensajito te lo paso, y también vos, Dieguito, anota. A quien no podemos entrevistar más. Bueno, Augusto nos escribe...
Dice que ahora hay que ir para adelante, no abandonar las calles, militar el voto casa por casa, fábrica, escuela, universidad, movimientos sociales, no tiene vuelta atrás. Macri, un representante blandengue del Ñandrégueta, Calabresa, Chorro, bueno, sí, bueno, chicos, gente, nos manda un abrazo al final. Está muy bien. Mario nos escribe también, escuchando a la entrevistada Mónica Fein sobre el tema ANMAT, pensar que uno es tan disciplinado y respeta todos los códigos y procedimientos y estos desquiciados que nos gobiernan hacen lo que quieren y no les importa nada. Total, el Poder Judicial apaña y se mantienen impunes. Eso es cierto, pero sí. Lo que hay que respetar es por nosotros mismos, porque depende de nuestra salud de que se respeten esos parámetros, ¿no? Ajá. No le haces un favor a nadie cuando respetas esos niños. Sí, eso es así. Igual es terrible lo que está pasando en el Landis. Hay una información dando vueltas que es necesario confirmarla, supongo que será parte del objeto de la comisión investigadora, que las autoridades del Landis, españolo, les ofrecía plata, un sobresueldo, un plus, por productividad a los trabajadores, a los que aceptaban, obviamente, por cuanto más pensiones daban de baja, más cobraban. Sí. Entonces lo que terminaba sucediendo es que muchos trabajadores, cómplices en esta situación, habrá que investigar quiénes se prestaron y quiénes no, ponían mal las direcciones en las notificaciones. Claro, y no les llegaban sí. nunca Entonces, los telegramas. no les llegaba la notificación del telegrama porque ponían mal la dirección para que no les llegara, y si no se reportaban porque no les llegó la notificación, no se notificaban, les daban automáticamente de baja. Eso habría que Entonces investigarlo, dependía, ¿no?, que te dieran de baja o no la pensión, si caías en el bolillero de estos tipos, de Pañolo y sus cómplices. Sí, ayer estaba circulando esa info, Víctor, y está muy bueno que lo traigas porque habla también de cómo cuando algo está podrido, ¿no?, cómo se va pudriendo absolutamente todo, porque obviamente que me vas a decir que ese empleado que hacía eso, ¿qué se estaba llevando? ¿No? ¿Qué se estaba llevando? Sí, eso que hay les que pagaban un poco más. Les pagaban un poco más. Bueno, pero fíjate. ese es el país que quieren los libertarios, ¿viste? La ley del mercado. Todos contra todos contra todos, el que tiene buchoneándose una unos a posibilidad de otros. joder al vecino lo tiene que joder para ganar algo. Ese es el país que y que la impulsan justificación ellos, sea, ¿no? bueno, si Y no lo fue hago yo, lo va a ellos. hacer otro. Este español mismo fue el que le habló a la mamá de Ian Moche. de Ian Moche, diciéndole por qué yo tengo que pagar el peaje y vos no. Y vos no. Está con nosotros Luis Brustein, vamos a aprovecharlo, por favor. Como último comentario antes de escuchar la columna de Luis, me impacta muchísimo porque la Suiza Argentina pasó de ganar 3.900 millones a 108.000. 2.000% en un año aumentaron sus contratos con el Estado. ¿A quién le aumentaron 2.000%? ¿Cuál? La Suiza Argentina. ¿A quién le aumentaron en un año. 2.000% en un año? Igual la gran novedad de este gobierno es tercerizar el cobro de las coimas. Sí. Claro. Sí. Después lo vamos a desarrollar Dale. un ratito. Dale. Sí. Bueno, Luis, te escuchamos. Con nosotros está Luis Brustein, ustedes ya lo saben, ya lo están esperando, así que bueno, vamos a escucharlo. No, vos sabés que cuando pasan estas cosas es lo que estábamos comentando recién. ¿Hasta qué punto una denuncia de este tipo, un escándalo de este tipo, después tiene cómo incide en la sociedad, cómo sensibiliza la piel de un electorado, del electorado, ¿no? ¿Qué consecuencia puede tener en la decisión de las personas? Que es muy difícil, ¿no? En general tiene más incidencia cuando la transgresión es sobre algo que vos prometiste, y tiene menos incidencia cuando te agarran en una cosa en la que no prometiste. Por eso generalmente el costo es más alto para cuando aparece una cuestión así en un gobierno que promete en este caso el costo es alto. Claro, en este caso, bueno, pero en este caso también. Ahora, ha habido algunas mediciones, ¿no? Yo estaba viendo algunas que decían que del 50% que sacó, el 50 y pico por ciento que sacó en la segunda vuelta a Milei, entre los entrevistados, el 30% de ese 50% sería, digamos, el 30% del 100%. Sí. O sea, sería el 15%, ¿no? El del 50%. Bueno,
me parece que ya armé un embrollo Sí. matemático. No había problema, se No, entendió. no, Es el 50%, pero lo tomamos De los como un 100% entrevistados. Claro. de los que votaron por Milei. El 30% Claro. de los que votaron a Milei dicen que... Dicen que lo van a votar. Y el 20% dice que... El 50% dice que no, que está muy decepcionado. Y hay un 20% que no sabe. Ajá. O sea, Esa es la encuesta de proyección. esa es una encuesta que está dando vueltas que Sí. hay que ver hasta dónde después tiene un efecto sobre la realidad. Y después hubo, por lo menos para medir la temperatura, ¿no? El clima sobre este tema. Yo no sé si ustedes vieron, empezaron a circular varios videitos en las redes de donde había mesas de la Libertad Avanza. ¿Que le llevaban 1.000 pesos? Y la gente le llevaba 1.000 pesos y te decía lleváselo a Karina. Y había varias reacciones, ¿no? Algunos decían, decirle a fulanita, como diciendo, nosotros estamos acá porque nos dijeron que estemos acá. Somos empleados. Gente que estaba pagada, empleados de alguna municipalidad. Y había alguna responsable política que cuando iba se hacía la boba, ¿no? Pero lo que se está planteando un poco en los medios así de la Libertad Avanza es que la gente ya no quiere salir tanto a la calle, porque las están tomando porque la gente ya está con bronca con el tema del fentanilo, del tema de las criptomonedas y de esta situación. Y entonces los ve en la calle y los encara. Después de ver eso me metí a buscar a ver qué tipo de resultados había en esta cuestión, ¿no? Y hay algunas mediciones que se hacen al momento, más que nada, que tienen que ver con las redes. Sí. Que también, ¿no? Son simplemente para tomarlas como punto de referencia, no se pueden sacar conclusiones mecánicas de que, bueno, si pasa esto en las redes, esto va a pasar a nivel del voto, pero sí dan una idea de cómo está el clima, El ¿no? humor. El rumor, claro, porque después de todo, Milei fue parido por las redes, ¿no? Tiene una relación muy estrecha. Y es llamativo cómo él se desembarazó de los troles de Caputo. Y la verdad que cuando hizo eso a mí me llamó la atención, ¿no? Dije, ¿cómo puede ser que un tipo que difunde su política, su pensamiento a través de las redes, se haya desembarazado del grupo de trolls que le había metido Santiago Caputo trabajando para el gobierno? Esos tipos están en silencio total, aparte, ¿no? Sí. Pero cuando hubo una decisión política de no darles participación en las listas. Ahí también hay una consecuencia de algo que estaba pasando en las redes, creo yo, ¿no? Entonces vi, en abril, la revista Noticias había publicado una medición de una empresa que se llama Rating Streaming, donde decía que la oposición había acortado distancias, ¿no? O sea, venía de una cantidad de menciones muy favorables el gobierno durante hasta principios de este año, digamos marzo de este año, y a partir de marzo de este año habían empezado a bajar, y la diferencia entre las menciones positivas y las menciones negativas se habían acortado muchísimo. Esta medición fue de abril, Sí. ¿no? Pasaron tantas cosas, ¿no? Desde abril En hasta el acá. medio se ve que ese proceso se siguió dando, porque Claro. es lo que explicaría la decisión que tuvieron con relación a la granja de trolls esa que tenían adentro de la Sí. Casa de Gobierno. Sí. Y cómo los tipos se desembarazaron de ese grupo. Se ve que ese fenómeno a nivel de las redes había empezado a cambiar, y empieza a cambiar, no es casual, cuando empieza a repercutir mucho el tema de los dólares, el tema
de la crisis a nivel financiero que a cada vez más está amenazando. O sea, la gente tiene miedo con respecto a sus ahorros, no le alcanza para las compras en los súper. Y bueno, a partir de ahí yo creo que empiezan a coincidir, bueno, ahora hace el 22 de agosto, otra empresa hizo una medición. Estaba buscando el nombre de la empresa, se llama Monitor, y otra tiene otro nombre. Y es pavorosa la medición, señala que el 90% de las menciones con relación al gobierno son negativas. Tiene 10% a favor y casi 90% de menciones le quedaron los pagos negativas. Se ve que ya es un tema que yo creo que eso que el tipo vive metido dentro de las redes, eso lo debe afectar, lo debe desestabilizar mucho, ¿no? Porque aparece el tema de la corrupción con mucha fuerza, pero ojo, porque el tema de la corrupción aparece fuerte, como si fuera el impulso, pero la preocupación que se expresa es sobre todo en el plano de la economía. Claro. Monitor digital, ahí la encontré. Monitor digital. Sí. El 91% de las menciones en redes sociales fueron críticas hacia la Casa Rosada. La palabra corrupción se instaló como el eje del debate, acompañada por referencias a la discapacidad, en un contexto, como vos decías, de mucho malestar de los ciudadanos con el gobierno, ¿no? Bueno, yo vuelvo a decir, son referencias, puntos de referencia, sí, claro, que nos sirven como mediciones. Nosotros comentábamos al principio del programa lo que está en la tapa de página 12 hasta ahora, ¿no? Que es la medición de Management and Fit. Sí. También señalando que, bueno, el 95% de los encuestados, ¿no? Conoce y está al tanto de todo Sí, que eso es lo más peligroso para el gobierno, porque con la complicidad hasta ahora de los medios, había temas muchos de los temas que realmente son graves, por ejemplo, hablábamos del fentanilo, habían sido bastante ocultados por los medios, ¿no? Sí. Cuando saltó el tema del fentanilo, Clarín salió con los disturbios en la cancha de Independiente, y había 96 muertos en un lado y en el otro ninguno, ¿no? Está bien que es el fútbol, lo que fuera, pero acá todos los medios tuvieron que dar cuenta de este asunto. De porque además fue una seguidilla. Sí. Fue una seguidilla de temas donde los medios no pudieron. De todas maneras, también hay una medición, creo que es la que apareció en página también, o que es una comparación entre medios y redes, ¿no? Entonces, cómo la variación de menciones al gobierno en los medios es de regular a buena, ¿no? El promedio. Sí. Mientras que en las redes es de mala y muy mala. Claro. Y eso es raro. Eso es muchísimo más adverso todavía para el gobierno. Claro. Que, como vos decías al principio, fue alimentó su campaña y alimenta su imagen pública en las redes sociales. Claro, porque además los medios han sido cómplices, o sea, van a ser cómplices de todo lo que denuncian, porque ellos fueron los que de alguna manera impulsaron estas políticas, impulsaron este gobierno. Entonces los medios corporativos están reticentes todavía, están publicando medio a desgano, porque ya los temas desbordaron y ya llegaron a todo el mundo, y es como estábamos hablando ahí. ¿Cómo se va a verificar eso en la decisión de los electores? Es difícil sacar una conclusión porque esos mecanismos son más difíciles de explicar. ¿Hasta qué punto todavía la expectativa puede ser más fuerte que la bronca que generan estas informaciones? Pero es indudable que este es uno de los peores momentos que tiene el gobierno de Milei, el peor. O sea, no tiene respuesta política, no tiene reflejos políticos, no ha salido a dar ninguna explicación, se mantiene en silencio, y es a 2 semanas de las elecciones. O sea, está pasando por un momento realmente difícil, ¿no? Vamos a cerrar el comentario, si les parece, con un audio de Milei. Justamente estábamos hablando de que cuando la gente está nerviosa comete errores. Sí. ¿No? Sí, fallidos, te equivocan de cuenta. Claro. Cagada, se mandan cagada.
Escucha el fallido de Milei A ver. ayer en el acto en Junín. Por eso, digamos, están molestos porque le estamos afanando los choreos. ¿Cómo, señor? ¿Qué están haciendo? ¿Me lo puede? Que se sigan riendo, entonces. No entendí bien. Por eso, digamos, están molestos porque le estamos afanando los choreos. No, están afanando, dijo. afanando? Están afanando. ¿Qué choreo? Le están afanando los choreos. O sea, no es que los Ajá. están solucionando, los están eliminando, se los están afanando y los hacen ellos ahora. Mira. ¿Eso está ¿Y diciendo? eso nos dio risa? Es tremendo. Parece que nos dio risa al Sí, final. les dio Bien. risa a la gente. Bueno, ahí lo tienen a Milei. Vale la pena decir que el lanzamiento de campaña fue una lágrima. Una lágrima. Fue más grande el acto que Expert hicieron. estaba provocando, estaban todos ayer en... Lo que pasa es que lo recontra maldijeron, por no decir putearon, pero... Sí, queda feo. Imagínate, no creo que Expert esté muy contento Pero, con todo lo que está pasando. Eso en las series coreanas es así, ¿viste? Te dicen así, Sí. cuando un policía malo interroga a un acusado, le dice, no sea cara dura. Lo asusta diciéndole cara dura. Pero acá lo reputearon. Hubo una manifestación muy grande por Junín en repudio a la presencia de Milei, y el acto fue adentro de un teatro que tiene 1.200, una capacidad de 1.200 personas. Sí. Fue una lágrima total el lanzamiento de campaña, ¿no? Muy pobre. Me gustaría escuchar qué dijo sobre su hermana, sobre Karina Milei. ¿Vamos? Espero una gran ovación ahora, ¿no? También quiero agradecer al jefe, Karina Milei, por haber llevado la titánica tarea de organizar el partido a nivel nacional. ¡Gracias, jefe! Me preocupa que le siga diciendo jefe. Jefe. En este contexto me preocupa. Y- Es más, me impacta. Está pleno de connotaciones esto de ser el jefe. Pero bueno, si el presidente elige hablarnos así... Es raro, porque en este momento, si uno pensara qué salida tiene, pedirle la la única renuncia. salida es cortar cabeza. Claro. O sea, en ese sentido, los Menem son Tienen que todos los están- boletos. Tienen todos los Tienen boletos. todos los boletos. tienen todos los Claro, boletos porque picados. serían el hilo más delgado. Y con ese en este apellido, caso. además, ayuda Claro, mucho, ¿viste? Claro. No zafan ni nada. Tremendo. Y Karina la tiene ahí picante. Martín tiene fueros, chicos. O sea, y si le siguen saliendo... Pero lo pueden echar de la libertad Bueno. y sacarle la presidencia de la Cámara. Pero tiene fueros. Igual pero no Martín en importa, este está... yo Todavía creo no que acá- pudieron. No, todavía Porque está empezaron al por los medicamentos, no por las empresas de Sí, limpieza. sí. Entonces todavía no Sí. lo... No, Uy, no, perdón. pero acá el tema No sé es qué quise político, no decir. judicial. El tema es político, no judicial. Es lo que necesita hacer el gobierno para salir Distraer de el la tema situación. político. Claro, entonces no sé lo que pasará en la justicia, cómo terminará. Pero desde el punto de vista político, el gobierno tiene que generar Claro. algo. Y que ¿no? sus Dar socios una mediáticos respuesta. puedan mostrar algún resultado, que puedan salir los mismos que lo putearon hoy a decir, vieron al final, hicieron lo que tenían que hacer, se sacaron a los chorros encima. Claro. Tienen una opción, Dale. porque a nivel del bloque en diputados tienen una rosca infernal y hay varios que lo quieren sacar de la presidencia de la Cámara. Sí. Entonces ahí hay una... Que renuncie como diputado no creo, pero el otro, Lule, no tiene ningún fuero ni nada. Es un o sea, contratito. son de los que están más expuestos, ¿no? Y hay que ver hasta dónde llega esta situación. 3 minutos, pasaron de las 7 de la tarde. ¿La temperatura la ves desde ahí, Mastra? Podría verla, pero no sé. Bueno. 19 grados creo que 19. dice. No, ¿en serio? Perfecto. Bueno, viene Sí, el 19. veranito previo a la tormenta de Santa Rosa, que va a caer justo. Hoy es 26 de agosto, la tormenta de Santa Rosa se espera para el 30. Va a ser puntual, parece, este año. Parece que va a ser calor y luego va a llover, como todos los años para esta época. Si ustedes no lo saben, yo se los cuento, porque se cumple todos los años desde que empecé a prestarle atención. Ustedes presten atención y van a ver que es como yo les digo, va a ser calor y después va a llover. Confiamos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio.
Estamos construyendo un nuevo centro de atención primaria en La Esmeralda, Avenida Novak entre Lambardi y Lieja. Cuenta con 9 consultorios, shock room, vacunatorio, farmacia y base de ambulancia. Se brindará atención en pediatría, ginecología, obstetricia, psicología y odontología. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Tus oídos necesitan algo más que una cajita feliz. Radio Caníbal. Un banquete musical en AM 530. Radio Caníbal. Los miércoles, de 1 a 3 de la mañana, Eduardo Fabregat musicaliza la vida. Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. En Ituzaingó, sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Buscamos contarte lo que no te cuentan. Conversar lo que te deja sin palabras. Y subirle el volumen a lo que se quiere callar. AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La vuelta completa. Aire de radio para dar vueltas sin marearse. De 18 a 20, la vuelta completa. Andrea Recupero en AM 530. Somos Radio.
Mira, no me tomen agarrándome la cabeza. Bueno, acá estábamos charlando y bromeando y bueno, justo Pablo abrió la camarita más tranquilo. ¿Vos estás ahí porque no te está... Yo ¿haces? estoy en un segundo. Claro, claro. Ahora no, mira, ahí Ahora estás. no, ahora ahí me estás, dieron. está Luis, sí. Ahora estamos casi Y todos. ahora también va a estar Victoria Donda porque, gente, hoy es martes. Y le dijimos, ¿la semana que viene vas a venir? Sí, la semana... Acá está. ¿Cómo Acá estás, estamos, Vicky? Acá estamos, muy bien. Así muy que bien. mira, ahí estamos todos. Sí, muy Todos bien. acá en el estudio. A mí me encanta que estemos todos juntos acá en el estudio, lo tengo Es que mucho decir, mejor. sí, está Es mucho buenísimo. mejor. Sí, porque está bueno hablar por teléfono, pero uno como que pierde el registro de si el otro lo está escuchando o no, si estás hablando solo. Además acá todos juntos se generan Hay intercambios. momentos donde que hay que replegarse un poquito igual también, ¿viste? Sobre Sí. todo los que tenemos mucha exposición y no somos Ajá. periodistas de profesión. Que hay un momento Momentitos en los que hay que hablar un poco menos, donde decís hay vos. que- Sí, ¿viste? Porque Claro. sobre Los todo los que periodistas somos... estamos Ustedes están obligados, pero bueno, yo No, por abogada. supuesto, pero está muy bien que hagas esa aclaración porque además también a veces a nosotros, los comunicadores, nos pasa que nos reclaman cosas que son propias de reclamársela a un dirigente, ¿o no, Luis? No, sí, una es esa y otra que hay veces que querés mandar todo al carajo. Claro. Y estás obligado a hablar de un tema que Que no tenés ganas, que no tenés ganas, te o pone bueno, mal, o o también lo que depende fuere, de ¿no? donde trabajes. Totalmente. A mí me ha pasado, afortunadamente, que con los años he podido ir acomodándome en lugares donde me sentí cómoda o más o menos cómoda. Uno no se siente cómodo al 100 en todo el tiempo, pero más o menos cómoda con lo que opino, lo que pienso. Pero en otros momentos de mi profesión he tenido que trabajar con ciertas incomodidades. Y bueno, sobre todo en un momento de tanta flexibilización Sí, para claro. la profesión de ustedes como esta, Exacto. donde En los las 2000, por condiciones- ejemplo, fue muy difícil. donde las condiciones laborales son Horribles. paupérrimas. Yo creo que peor que en este momento el gremio no estuvo nunca. No, me parece que no, y además coincide la crisis económica, la derechización de la sociedad y de la política, con un momento de bisagra tecnológica. Claro, ¿no? totalmente. Entonces, donde Me refiero al gremio en términos de profesión, ¿no? Cualquiera con un telefonito se dice periodista, o se siguen diciendo periodistas los voceros del gobierno, ¿no? Porque yo me pregunto, ¿qué va a hacer Majul? Majul tanto no me sorprende. Fantino, que uno puede decir cualquier cosa de Fantino, pero digamos todo. El tipo te metió 2 presidentes. Algo de timing tiene. ¿Por qué sigue inmolándose defendiendo este mamarracho que está haciendo el gobierno? Para mí es una gran incógnita. Si yo tuviese la posibilidad, le preguntaría. En las últimas veces ya el tipo está tomando Se distancia. empezó a Dice, por despegar. suerte nosotros siempre hemos Claro, sido esto lo contamos hace un año. a la distancia ¿No? y Sí, no ayer sé lo qué, y escuché no, decir. no pero- nos casamos con nadie. Tiene Yo no supermercado hablo verde. todo el tiempo con Milei, hablo, sí, cada tanto, y le paso cosas de filosofía, y dale, Fanta. No, sí, porque se nota que Fantino es muy asiduo a Sí, leer sí, filosofía. sí, uf. Porque Le encantan las citas. Y las Bueno. solapas de los libros. También. él se recibió en la facultad. Sí. Hizo ¿Sí? la carrera. Sí. Bueno, ¿les parece que vamos a abrir formalmente el espacio de Vicky Donda en la 530? Dale. Derecho a tener derechos. Victoria Donda en la vuelta completa. Bueno, estamos con Victoria Donda, como siempre, como todos los martes, acá en La Vuelta Completa. Ella es abogada, diputada del Parla Sur y columnista de este programa. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar? Sí, ¿de qué íbamos a hablar? Sí. Vamos a hablar de lo que hay que hablar, que son, recién decía, la ruta del dinero K. Sí, ¿no? Claro. Que a diferencia de la anterior ruta del dinero K, acá parece que es una ruta más directa, ¿no? Porque cuando nos planteaban los vericuetos de la corrupción kirchnerista, era
un funcionario ignoto en una provincia del sur, de un organismo descentralizado, que coimió no se sabe qué, que una obra no la terminó y que no se sabe si la terminó o no la terminó, exoneraron al ministro, cerraron una causa judicial, pero después la reabrieron en La Nación, cosa que no se puede hacer porque todo eso ya lo contamos. Entonces a Cristina la juzgaron 2 veces por la misma causa, o sea, esa misma causa ya la habían juzgado en la provincia que correspondía, que era Santa Cruz. El ministro no está acusado por esa supuesta desviación de fondos, pero sí Cristina, porque Cristina tenía que saber lo que hacía cada uno de los funcionarios de su gobierno, desde el secretario legal y técnica, pasando por el jefe de gabinete y terminando en el último inspector de cualquier organismo descentralizado de cualquier rinconcito del país. Ok. Milei no sabe lo que hace la hermana. Digo, porque vamos a ir a la hermana que es el jefe, ¿no? La hermana que es el jefe, ahora dicen algunos tuiteros, algunos trolls libertarios que realmente te da un poco de... No, lástima no me da, porque viste que Maradona decía que lástima no se le tiene a nadie. Sí. Me encantó esa frase. Pero... lástima no se le tiene a nadie. Pero bueno, viste, defender esto es como terrible. Cronología de los hechos. El 19 de agosto los audios de Españolo se hacen públicos a través de una investigación periodística excelente de un periodista que hace lo que tiene que hacer, que es Mauro Federico, que es investigar. El 21 de agosto el gobierno interviene Andis, Agencia Nacional de Discapacidad, y destituye a Españolo. No sabemos por qué, porque ahora dicen que es inocente, es toda una operación kirchnerista, pero lo destituyen. El 21 y 22 de agosto se realizan 14 allanamientos por parte de la justicia absolutamente independiente que no tiene nada que ver con este gobierno. En uno de estos allanamientos se encuentra a Emanuel Kovalisker, con sobres que contenían $200.000. Pero Luis, ¿vos no tenés $200.000 en tu casa? Sí, yo lo necesito. Era el dólar para colchón, literal. Ese era el dólar colchón. El dólar colchón, ahí está, Caputo, ahí tenés que ir a buscarlos. Diego Españolo el 22 de agosto es detenido, el 25 de agosto se entrega el señor Jonathan, el que tenía estos $200.000 de cambio para comprar helado. El juez y fiscal de la causa, el juez es Casanello y el fiscal es Picardi, ¿no? Hay varios datos relevantes, hay denuncias previas por la adjudicación de contrataciones a esta farmacéutica que es la Suiza Argentina por 30 millones de pesos, aumentos en los contratos de 3 millones de pesos. Hay muchas acusaciones contra Karina Milei, precisamente muchas acusaciones previas y que no tienen que ver con la ANDI. Empezamos desde la campaña. La venta de candidaturas. Quienes recaudaban en esta venta de candidatura, Sebastián Pareja. ¿Y a quién le responde Sebastián Pareja? ¿Quién era el acusado, el que era señalado de recaudar por la venta de candidaturas? Sebastián Pareja y Lule Menem. Sí. ¿A quién le responden Sebastián Pareja y Lule Menem? A Karina Milei. Karina Milei. Así empezábamos abriendo su debut como candidatos a presidentes, ¿no? Después de eso estallaron otros escándalos, pero el caso de Criptolibra fue un caso bastante resonante que, digamos, la gente lo dejó pasar, ¿no? Una parte de la sociedad dijo, bueno, están echando ñoquis del Estado, está bien, pueden robarse algo de plata a los incautos que ponen plata en esas cosas raras que nadie entiende, porque para mí una de las cosas características del caso de Criptolibra es que no se entiende una mierda qué es la criptomoneda. O sea, la gente común no entiende qué es la criptomoneda. Por eso no penetró tanto. Entonces no penetra tanto en la como la este sociedad. caso, que es clarísimo lo que está pasando, ¿no? Y este caso es como pasar y robarle las monedas a un ciego mendigo que está en una esquina, ¿entendés? ¿Podés ser más gusano que eso? Primero nos dijeron que ellos venían a terminar con los curros del Estado. En realidad ahora aclara Milei que es a chorear
los curros. Sí. Vinimos, ¿cómo era la frase? Desafanamos los choreos. Desafanar los choreos. Por suerte nos aclaró bien lo que venían a hacer, pero ellos decían otra cosa. Ahora vienen y dicen, bueno, vamos a terminar con el empleo público que está de más porque hay que achicar el Estado. Un concepto bien liberal. Y empiezan a despedir gente. Hasta ahí nosotros le decíamos a la sociedad, esperen, no esperen tanto, miren que primero vienen por los empleados públicos, después van a ir por la educación pública, después por la salud pública, y después van a ir por vos, a tu casa. Entonces, vamos a ver qué pasitos se están dando muy rápidamente. Ya vinieron por los empleados públicos, el Estado, muchos de esos empleados públicos que además, yo estoy segura que en alguna de esas agencias y lugares del Estado Nacional votaron a Milei. Y se quedaron sin trabajo. AFIP, por ejemplo, un organismo que más o menos conozco. Muchos de los trabajadores y trabajadoras de AFIP votaron a Milei. No pensaban que iban a terminar así. Así terminaron, con la mitad del sueldo que tenían antes, sin ningún beneficio de los beneficios sindicales que tenían, o con muy pocos, con un sindicato que se las está viendo en figuritas para seguir defendiendo sus derechos. Después siguieron con la educación pública. Sí. Y así estamos en paro hoy, mañana, paro de docentes universitarios por el reclamo de aumento salarial y las universidades absolutamente desfinanciadas. Siguieron con la salud pública. ¿Pero qué parte de la salud? Porque no fueron a cualquier lugar. No, nos dijeron, ¿dónde están los más perjudicados y los más vulnerados de todos? Los pibitos con cáncer. ¿Dónde está? El Garrahan. Vamos al Garrahan. Fueron al Garrahan. Y ahora me olvidé de los jubilados. Porque obviamente cualquier gobierno admirador del menemismo, ¿qué tiene que hacer? Recortarle a los jubilados. Fueron con los jubilados. Y ahora, no conformes con cagar a palo a los jubilados todos los miércoles, empezaron a cagar a palo a los discapacitados y a mostrar de una forma que te diría es nauseabunda este mecanismo de corrupción. Se le exige el 8% a los proveedores de medicamentos del Estado. Por eso concentran todo eso en una sola farmacéutica. El operador grave, la droguería clave de esto era la Suizo-Argentina. Este chico que tenía $200,000 sí, los en sus sobres. Emanuel, ¿no? Sí. Coimalip, que me sale, pero no. Lo que se recaudaba, según los audios de Españolo, eran entre $500,000 y $800,000 por mes. Y una parte de eso, obviamente, ¿para quién más? ¿Quién es la receptora final de todo esto? Karina Milei, el jefe, la armadora de Milei, el cerebro de La Libertad Avanza, como dice el propio Milei, y según dicen muchos, ahora ya está como relegada a casi acompañante terapéutica. No sé si relegada te diría, porque entendiendo que el señor presidente necesita una acompañante terapéutica muy cerca, me parece que es como ascendida a acompañante terapéutica. Así que, según Españolo, tenía todos los WhatsApp de Karina, yo que Karina lo pongo en una lista Españolo para que tenga fueros, porque si no, está al horno, ¿no? Bueno, en realidad había ahí algo vinculado con el tema de los fueros, ¿no? De nombrar a alguno de los diputados. Puede ser diputado. Claro, porque él estaba como diputado. Él está en el 11º lugar y entraron 10 claro. por la provincia de Buenos Aires. Entonces, si sacan a un diputado, varón tendría que ser en este caso, y lo promueven a algún cargo que renuncie, ¿uno solo entra hace él. Falta? Uno solo. Ah, bueno. No sé si se entendió, pero sí, puede ser diputado. Puede ser diputado y obtener ya fueros. En una lista, puede tener fueros.
este hombre relacionado obviamente con otra parte de La Libertad Avanza. La última foto que se sacó es con la señora vicepresidenta, que se rasga las vestiduras y se quiere mostrar como impoluta, bueno, manchada de corrupción, como enchastrada de corrupción, como el resto del gobierno. Algo que muchos de nosotros y nosotras ya sabíamos, ¿no? Cuando el apellido Menem empezó a sonar, ya sabíamos que iba a haber muchos hechos de estos. Yo no me los imaginé tan rápido, ¿no? Hoy escuché a Rebord decir algo, anoche, escuché a Rebord en su editorial decir algo que para mí es brillante, que es qué mal están haciendo quedar a la familia Menem, los chicos Menem. Se ve que eran muy jóvenes, no pudieron meterse en los chanchullos cuando sus familiares los hacían y a lo grande. Y empezaron a querer hacer todo rápido ahora y se están atropellando tanto que parecen esos chicos, claro, tal vez habían que pensado, aprenden a atarse los cordones de los zapatos y se caen. O tal vez habían pensado que no iban a tener esta oportunidad también, ¿no? Porque después de todo lo que había pasado con la familia, si bien estaban preparados, dieron el zarpazo cuando había que darlo y ahora quieren aprovechar todo lo que hay que aprovechar. Pero es esto, a mí me hace acordar, ¿viste cuando los nenes o nenas son chiquitas y vos les enseñás a atarse los cordones y quieren correr rápido, entonces sea tan rápido, igual se les desata y se caen? Bueno, así. Como que quieren hacer todo rápido y se están yendo a la mierda. Sí, ahora estaba pensando, ¿no? Qué paradojal, porque hemos hablado muchas veces en este espacio, Victoria, que sobre los derechos de las personas con discapacidad, sobre los derechos de los jubilados y las jubiladas. En fin, ustedes, desde la organización que vos encabezás, están haciendo muchas cosas, muchas presentaciones judiciales. Y fíjate que atrás de todo eso es lo que me parece que tiene mayor impacto en la ciudadanía, y lo estamos viendo y lo charlábamos recién con Luis en su columna, de que la gente tiene un nivel de conocimiento de este hecho altísimo. Porque es realmente paradojal esto, ¿no? Toda una sociedad preocupada por los discapacitados, toda una sociedad preocupada por los jubilados, y había una red de corrupción total que tenía que ver justamente con darle de baja a estas pensiones ¿Para qué? Para ahorrar allí, para poder generar este sobreprecio, para poder, un delirio, o sea, como todo una cosa hilvanada de una manera siniestra, muy macabra. Sí. No parece esto una casualidad, o sea, no es una casualidad. Si vos te pones pones a allí. pensar en las mamás, sobre todo las mamás, ¿no? Que yo conozco que se ponen a llorar en la puerta de Andis porque hace 3 meses que no pagan al acompañante terapéutico de sus hijos e hijas. Si vos te pones a pensar en Guada, que era esta chica no vidente que lloraba porque... lloraba un poco de risa también, porque hay cosas que para sobrevivir hay que tomárselas con humor. Le llegó un telegrama para que vaya a probar que es no vidente, ella es no vidente de nacimiento, claro, ¿no? Entonces una cosa es que te digan, bueno, tenés que dar un certificado de vida, lo entiendo, tenés que auditar, lo entiendo. Ahora que pongas 300.000 trabas para sacar pensiones, no lo entiendo. Ahora sí lo entiendo, después de lo que me dijo Víctor. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? ¿Qué era lo que me decía? Es una información que está circulando, lo comentábamos hoy, de que Españolo le ofrecía a funcionarios de la Andis un plus salarial según la cantidad de pensiones que lograban dar de baja. Entonces lo que terminaba sucediendo es que para lograr esas bajas, uno de los mecanismos que se utilizaba era poner mal la dirección del beneficiario en el telegrama de notificación que se le mandaba, y entonces el telegrama nunca le llegaba. Porque si yo en lugar de ponerle calle Arangul en 3260 pongo 3268, nunca le llega. Y le daban de baja. El beneficio se le daba de baja inmediatamente, y al enviarlo a una dirección equivocada, nunca el beneficiario se enteraba cuál había sido el motivo de la baja. Y muchas de esas personas con la discapacidad que tienen no pudieron ir a reclamar directamente, entonces bueno, no hubo reclamo, se le dio de baja, listo, afuera, y o sea, tristísimo. Sí, y además triste también que te insulten la inteligencia tratando de plantear ahora que es todo una operación del kirchnerismo porque están muy altos en las encuestas. Digo,
salvo que Españolo sea kirchnerista o hermano de Cristina, primo de Cristina, amante de Cristina. No sé, Había no muchas sé. bromas hoy en Era las como, redes sobre eso. No te lo cree nadie. Me parece que es un manotazo de Y no, ahogado. si iba todos los domingos a escuchar ópera con el presidente. Es un a la Quinta de manotazo de Olivos. ahogado, pero realmente, o sea, ¿quién puede pensar que acá hay una operación del kirchnerismo? Claro. Es una desinteligencia de ellos que no sirven ni para robar. Porque además les roban a los que más necesitan, de verdad. Así Es es. esto, le roban la sopa al ciego. O sea, es... Sí, ponele, fue operación de X, pero demostrar que no es cierto. No, pero no lo pueden explicar. No lo pueden explicar de ninguna forma porque están enchastrados de mierda hasta la nuca y creo que es muy difícil para ellos hoy salir de esto. Sí me parece que es importante que nosotros no nos quedemos solo en la crítica porque hemos pasado por el Estado. Entonces en esto yo sí tengo una reflexión que no es solo, creo que ellos tienen que salir a explicar y que nosotros tenemos que hacernos cargo de que toda la gente sepa lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Cuando ellos mostraban una y otra vez, por casi cadena nacional, el muñeco de Adorni, esa radiografía falsa de la columna de un perro para decir que había millones y millones de fraudes, de certificados de discapacidad fraudulentos en Andis, en realidad estaban preparando el terreno para esto. ¿Qué es lo que hicieron en cada una de las áreas que fueron cerrando? Las fueron cerrando para quedarse con los retornos de lo que queda y llevárselo ellos a sus arcas personales, políticas y de negocios. Dicho todo esto, nosotros no nos podemos conformar con las cosas como estaban, porque Andis tampoco funcionaba de 10 antes. Entonces me parece que es un buen momento, y de hecho estamos convocando a las organizaciones para que repensemos cómo hacemos para democratizar Andis. Andis no tiene que ser una agencia que esté intervenida, no tiene que estar en la jefatura de gabinete, tampoco tiene que estar en el Ministerio de Salud cuando vuelva a ser ministerio, tiene que ser una agencia autónoma, donde además los usuarios y las usuarias de Andis tengan una voz, tengan voto, puedan controlar. O sea, necesitamos abrir y transparentar ese mecanismo. Bien. Nosotros necesitamos apuntar a un sistema de salud donde se entienda que el sistema de salud son los pacientes, las familiares de los pacientes, los trabajadores y las trabajadoras, los científicos, las científicas y el Estado que sostiene todo ese sistema. Muy bien, gracias Victoria. Victoria No, Donda nada. estuvo con nosotros dando la vuelta. Enseguida regresamos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. El sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la revolución haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Una voz, un piano, un repertorio de grandes temas, 4 cantantes invitados. Carlos Polimeni y Lolo Micucci presentan Resistencia Poética, un espectáculo distinto que busca la belleza como antídoto contra la crueldad. Primera función, domingo 7 de septiembre a las 20, en Pista Urbana, Chacabuco 972, San Telmo. Las entradas
están a la venta en Alternativa Teatral. La capacidad del local es limitada. Auspicia AM 530. Nuevo cementerio municipal. Sumamos 18 hectáreas. Contará con salones velatorios internos, un osario general y un crematorio. También se realizarán trabajos de parquización, luminarias, cerco perimetral y nuevas veredas. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM 530 damos más que media vuelta para ver qué pasa. De 18 a 20, Andrea Recupero da la vuelta completa. La vuelta completa en AM 530. Somos Radio.
Bueno, acá estamos, sí, último tramo de la vuelta completa de este día martes, completísimo, con mucha información. Hicimos una entrevista bien tempranito. Estamos casi todos los días hablando con diputados, con senadores, Sí, ¿no? todos los días. Así es. Haciendo lo que corresponde, buscar información. Claro. Entonces, para dar opinión, escribo en mi blog. Claro. ¿Tenés un blog? Tengo mi blog. No tengo un carajo. Pero bueno, acá lo que vengo es a buscar información. En el 2010 por ahí se usaba, todos entre el 2000 y 2010 todos teníamos un blog y escribíamos allí, bueno, pero ya no se usa más. No se usa más. Pero yo lo veo ¿Lo ves, bloguero? En las redes. Sí, yo escribo. Sí. Le dedica un tiempo. Escribo opinión, además. Ahí sí escribo opinión. Ahí sí doy mi opinión en mis redes. Ajá. Acá yo lo que trato es de conseguir información y brindársela a los oyentes para que sepan lo que está pasando y qué opina cada uno. Por supuesto. ¿No? Es más o Estamos de menos acuerdo, nuestra tarea. Mastrangelo, ¿no? hacemos eso todos los días. Esa por es lo menos nuestra lo intentamos. tarea. Tratar de contarles a los oyentes No pelearnos con los entrevistados, porque para pelearnos no lo llamo. Hay mucho rum, como decimos los periodistas de gráfica, en el Ministerio de Economía, Luis Brustein, ¿sí? Porque, bueno, obviamente no les está yendo nada bien, el dólar... Sí, ese es otro problema, ¿no? Con todo este lío de la corrupción. Saluden al dólar campeón que se va. Está medio tapado el tema de la economía, que en cualquier momento... Se va a chocar el dólar campeón con el riesgo país. Sí, no. Están hablando Están apunados hace mucho de una salida de Caputo, ¿no? Del Ministerio de Economía. Sí. También en un primer momento, cuando salió todo esto, se difundieron los audios, también lo señalaron a Caputo como uno de los posibles responsables de esta filtración. 19:43, la vamos a saludar a nuestra compañera por supuesto. Eva Kutsovitis, que está con nosotros. Hola, Eva. ¿Qué tal, André? Buenas, Víctor, buenas, Luis. Buenas a todos, a todas. ¿Cómo están? Hola, y bien, cada semana que pasa estamos nos vemos una vez por semana. Y cada semana estamos un poco peor. Sí. Así es, ¿no? Bueno, nosotros lo tomamos con humor y con un poco de ironía o de espero que se entienda de ese modo, ¿no? Que nos estamos sonriendo. La verdad que lo que está pasando es horrible todo. Y la verdad es que semana a semana pensamos que, bueno, que más puede suceder. Incluso ayer estábamos conversando con algunos de nuestros invitados en algún momento o con algunos de los compañeros de la 530 que no es imprevisible lo que va a pasar en la Argentina. No les digo de acá al 7 de septiembre, que es la elección en la provincia de Buenos Aires, o al 26 de octubre. De acá al ¿Qué sábado. va a pasar? Claro. ¿Qué va a pasar en las próximas 24 horas? ¿Verdad? Así que bueno, Eva, muy contenta de que estés acá con nosotros, como siempre. Y bueno, vamos a recibirla como corresponde. Estamos con Eva Kutsovitis, ingeniera civil, investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, columnista de La Vuelta. Bienvenida, Eva. Gracias, muchas gracias. Y la verdad que en esta agenda tan dinámica pasa muy desapercibida la gestión de Jorge Macri. Pero bueno, lo cierto es que la gestión de Jorge Macri sigue siendo una gestión mediocre, sin una sola idea innovadora. Un poco para pasar en limpio y contarle, actualmente hay 2 obras que impulsa el gobierno de la ciudad. Una de ellas es la modernización de la autopista de Lepiane y la otra es la sustitución del puente de Ciudad de la Paz. Hablamos del puente de Ciudad de la Paz. Esas 2 obras son 2 obras que están completamente cuestionadas por el conjunto de la comunidad. Ahora, fuera de estos proyectos, lo cierto es que Jorge Macri lo que hace es lo que mejor sabe hacer el PRO, es decir, privatizar la ciudad de Buenos Aires. En ese punto están avanzando con la reprivatización de un predio muy emblemático que es el predio de Costa Salguero. La verdad es que este predio es un predio que está ubicado en nuestra costanera. Es un predio muy emblemático, tiene un valor estratégico, por supuesto, fundamental para la ciudad de Buenos Aires. Además tiene muchísimo valor simbólico y fue el predio de Costa Salguero el epicentro de un prolongado conflicto. Y yo quería hacer una cronología muy rápida de este conflicto más reciente para contarles de qué trata esta reprivatización de Costa Salguero, de la que muy poco se habla. En el año 2019, no sé si se acuerdan, ahí la legislatura porteña autoriza la venta
de Costa Salguero. Un año después, en el 2020, el Poder Ejecutivo dice que en ese predio va a construir torres de aproximadamente 30 metros de altura. La respuesta de la ciudadanía fue absolutamente contundente. Ahí es donde tiene lugar esa audiencia pública récord en la que se anotan 7.000 personas. Hay 2.000 personas que intervenimos en esa audiencia pública. Es más, esa audiencia tuvo 29 jornadas, se desarrolló entre noviembre y enero del 2021 y, para ser precisa y exacta, el 97% de quienes intervenimos le dijimos no a la construcción de torres en el predio de Costa Salguero, sí a que Costa Salguero sea un parque 100% verde y público. Previo a esa situación, hubo una presentación en la justicia. Esa presentación la había hecho el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Fundación Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria. Habíamos acompañado con informes técnicos la importancia de que no se construyan torres y que ese predio sea un parque 100% verde y público, y la justicia frena la venta. Al día de hoy la venta está frenada en la justicia. Pero, paralelamente, y esto me parece que es lo que le da tanto valor simbólico a la lucha para defender este predio, la ciudadanía activa una de las herramientas más potentes democráticas que tenemos, que es la iniciativa popular. Y aparece la primera iniciativa popular en la ciudad de Buenos Aires. Logramos con esa iniciativa popular juntar más de 53.000 firmas y por primera vez que un proyecto de ley de origen popular llegue a la legislatura. ¿Qué pasó en marzo del 2023? El PRO y sus aliados, a libro cerrado, sin siquiera querer debatirlo, rechazaron la primer iniciativa popular. Pero, y acá también lo contamos, aparece un giro en esta historia, y ese giro aparece hace relativamente poco, el año pasado, en julio del 2024, en donde Jorge Macri lo que hace es desestimar la idea de construir torres. Dice, en este predio no vamos a construir torres. Por supuesto que este anuncio era una importantísima victoria de estas luchas populares, que por otro lado eran luchas populares desde hacía 30 años, desde la década del 90, cuando empieza a privatizarse el conjunto de nuestra costanera. Pero recientemente, en diciembre del año pasado, justamente en el marco de la discusión del Código Urbanístico, aparece un nuevo retroceso en estas idas y vueltas en relación al destino de nuestra costanera. Justamente la modificación del Código Urbanístico lo que hizo fue habilitar en el predio de Costa Salguero que un porcentaje, el 77%, fuera destinado a parque, pero que el 23% restante pueda ser destinado a actividad gastronómica, actividad cultural, boliches, etc. Bien, ¿qué pasó? Llegamos a agosto de este año y ahora el gobierno de la ciudad hace un llamado oficial a una licitación pública para, por 10 años, privatizar Costa Salguero. La empresa que termine siendo ganadora de esta licitación va a poder explotar ese predio de Costa Salguero, esas nuestras tierras públicas, le va a dar como destino un centro de exposiciones, un centro de evento, pero lo más impactante es lo que va a pagar esta empresa. Esta empresa, por explotar las tierras públicas más emblemáticas, más simbólicas, más caras de la ciudad de Buenos Aires, va a pagar por mes 120 millones de pesos. Pero estamos hablando de 50.000 metros cuadrados. Así que yo acá lo que hice fue una cuenta muy rápida. Estamos hablando de 120 millones de pesos por mes para explotar 50.000 metros cuadrados. Nos da un valor de 2.400 pesos el metro cuadrado en las tierras más costosas de la ciudad. Eso equivale, por ejemplo, a que pudiéramos alquilar un departamento de 2 ambientes a 84.000 pesos. Bueno, por supuesto que ninguna porteña ni ningún porteño tiene la posibilidad de alquilar un departamento de 2 ambientes de 35 metros a 80.000 pesos, pero sí la empresa que resulte adjudicataria de esta licitación en las tierras más caras de la ciudad de Buenos Aires va a pagar 2.400 pesos el metro cuadrado. Pero esta no es la única
privatización que está en marcha. Hablamos de la privatización del Obelisco en otras columnas, y la verdad es que tenemos más información respecto a de qué se trata la privatización del Obelisco. Habíamos hablado que el Obelisco, por supuesto, es un monumento histórico nacional desde el año 2019, es un símbolo de la ciudad de Buenos Aires. En mayo se llamó a licitación para concesionar el mirador del Obelisco junto con el centro de monitoreo. El centro de monitoreo está frente al Obelisco. Bueno, la verdad es que esta privatización, ya lo denunciamos, es absolutamente inconstitucional. La Constitución de la ciudad establece que cuando se modifica el uso de un bien, tiene que haber una audiencia pública, y hasta ahora el Obelisco tiene uso público, ahora pasa a tener uso privado, al menos deberían habernos consultado, y además tenemos muchas ordenanzas que establecen que los espacios verdes, en este caso estamos hablando de la Plaza de la República, donde se encuentra el Obelisco, no pueden, ¿sí?, concesionarse o privatizarse si eso no pasa por la legislatura porteña. Bueno, violando la Constitución y ordenanzas, el gobierno de la ciudad avanzó privatizando el Obelisco en una privatización, yo diría, clásica del PRO, en donde el conjunto de las porteñas y los porteños hacemos las obras, hicimos el mirador del Obelisco, ¿no? Construimos el ascensor y el mirador 360 para que después venga un privado y haga negocios. El 8 de agosto se supo que hay una empresa que se va a ocupar de explotar el mirador del Obelisco y el centro de monitoreo. Esta empresa se llama Autotransportes Andesmar Sociedad Anónima, y esta empresa va a cobrar una entrada para poder subir al mirador de 20.000 pesos. Y va a pagar 20.000 pesos. Si querés tener la mirada 360, Víctor, son 20.000 pesos. Y va a pagar de alquiler o de canon por mes 26 millones de pesos. Solo en entradas va a recuperar 72 millones, es decir, va a tener 72 millones solo por venta de entradas y va a pagar 26 en concepto de canon. A esto hay que agregarle todo el merchandising, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que estamos frente a una gestión completamente mediocre, con obras que no tienen nada que ver con las urgencias y las necesidades que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, pero lo que no se detiene es esa lógica privatista. Bueno, el Obelisco por un lado, el predio de Costa Salguero por otro, dos lugares completamente emblemáticos para el conjunto de la ciudadanía. Absolutamente. Gracias, Evita, por esta información. La verdad que si pensaban subirse al Obelisco, ojo, le va a costar un manguito. 20.000 pesos. Le va a costar un manguito. Gracias, por supuesto, también a Café Bantú, el café de la radio, por el aroma y el sabor de cada mañana. Podés probarlo en tu casa o también en la oficina. Café de especialidad y máquinas expendedoras de última generación. Comunicate al 11 58 96 28 30 o ingresá a www.cafebantú.com.ar, en Instagram @cafebantú, una leyenda de aromas y sabores que inspiran. 19 horas 55 minutos, ya casi que nos estamos yendo. Habíamos desarrollado alguna información al principio respecto a lo que estaba sucediendo en Nordelta y los allanamientos, y bueno, tenemos algunas actualizaciones y también alguna información respecto a qué se estaba buscando ahí, por qué se vuelve. Convengamos que una gran novedad desarrolló este gobierno, que es la tercerización, tanto que están de moda las privatizaciones. Privatizaron el cobro de coimas. Lo privatizaron, lo tercerizaron el cobro de coimas, en lugar de que cada director de cada organismo tuviera que mandar un secretario, un chofer o lo que fuera a buscar la crocante a los laboratorios. Lo que hicieron fue decirle a los de la droguería de Ciudad Argentina: muchachos, ustedes se encargan, nosotros les compramos todo a ustedes se encargan de administrar, le piden ya no el 5, el 8 a cada uno. Que no se entere Karina, parece que fue la orden, ¿no? Porque según lo que dice Españolo, le estaban pegando una cogida olímpica, dando solamente el 3, porque habían subido las coimas del 5 al 8, alta inflación en materia de coima, pero a Karina no había que decirle eso, porque a ella solo le llegaba el 3. De todo esto, audios de Españolo. ¿Qué fueron a buscar en estos allanamientos? Cámaras
y documentación que pudieran encontrar. Cámaras buscando ¿qué? Dos cosas. Una, el recorrido que hizo Jonathan Kovalipker, que fue el hermano que logró escaparse cuando el primer allanamiento. A uno lo agarraron, a Manuel, con $266.000 y 7 millones de pesos, el otro se escapó. ¿Qué es lo que presumen por lo que encontraron en su casa? Una caja fuerte abierta, banditas elásticas tiradas en el piso, que se escapó con plata y documentación. Entonces, con las cámaras están intentando reconstruir cuál fue el recorrido que hizo, por dónde se fue, y a partir de ahí seguirlo con las cámaras de monitoreo de los municipios para ver a dónde llegó, es decir, dónde fue a llevar esa plata y esa posible documentación que extrajo antes de que llegara la policía ese día. ¿Por qué el libro de visitas? Porque estábamos hablando de la privatización de las coimas. Entonces, ¿qué es lo que suponen que puede llegar a suceder? Entre lo que le encuentran a Emanuel Kovalipker es un sobre madera, de papel madera bastante grande, con muchos paquetitos atados con bandas elásticas que tenían un papel enganchado con la cifra de la plata que había en cada montoncito y una letra. Eran muchos, eran más de 10. Entonces, ¿qué es lo que están empezando a suponer? Que quizás esas letras no estén identificando lo que presumían en un principio, que eran los destinatarios de eso, sino que a lo que identifica es a los aportantes de esa coima. Y por eso había tantos paquetes, y no uno solo. Porque todos suponen que los Milei no son tan generosos como para repartir tanto. Viste, que haya 10 y vos te llevas 1.000, vos te llevas 5.000, vos te llevas 4.000, vos te llevas 10.000. A nadie les suena de los que están detrás de la investigación. Entonces lo que están presumiendo es, ojo, porque la operatoria se desarrollaba acá adentro, es decir, los que aparentemente toda la parte administrativa funcionaba dentro de Nordelta, de la recaudación, posiblemente una vez por mes, una vez cada 15 días, una vez cada 20 días, se hiciera una reunión, ahí se repartía eso, pero lo que quieren ver en el libro de visitas es quién ingresó durante todo este tiempo a Nordelta que fuera a visitar a los Kovalipker, ¿no? No a cualquiera, que fuera a visitarlos a ellos, para ver si a partir de ahí pueden deducir qué personas de qué presuntos laboratorios o proveedores o lo que sea, iban a las casas de estas personas a llevar su parte, y eso era los sobres que encontraron. Es decir, que ahí estaba separado por, este lo trajo fulanito, este lo trajo menganito, esta es la cuota de fulano, por eso tantos sobres. Dicen que los Kovalipker fueron financistas de la campaña. Dos palitos, y fueron presentados por Macri. Exactamente. Porque ellos financiaban las campañas de Macri. Exacto. Lo otro que surge es la tercerización que hicieron, obviamente que tenía un premio, además de que se llevaban esto, también el aumento de los contratos. Hay muchos organismos que ya contrataban con Suizo-Argentina, lo que hicieron fue aumentar el nivel de esa contratación. Pero hay otros organismos que nunca habían contratado con Suizo-Argentina y alguien dio la orden de que empezaran a contratar con ellos. Esa orden de que empiecen a contratar todos, por eso aparece la superintendencia de la Policía Federal, por eso aparece la obra social del Ejército, por eso aparecen múltiples organismos contratando con ellos. Es obvio que no la da Juan Pérez, porque si no Juan Pérez no le dan bola. Es obvio que es alguien muy importante del manejo del gobierno que dijo, che, a partir de ahora se contrata todo con estos muchachos. De hecho, es un poco brutal, ¿no? El volumen de dinero que involucra la contratación de esta droguería si la comparamos a montos del año pasado respecto al monto actual. Un 2000% aumentó. 2000%. Más de 100.000 millones de pesos. A 110.000 millones. 110.000 millones de pesos, tremendo. 20 horas, nos tenemos que ir. Muchas gracias Carlos Di Mare, muchas gracias Violeta, Diego, Pablito Casasola, gracias Evita, gracias Luis. Nos reencontramos mañana a partir de las 18 horas, acá mismo en la 530, para dar la vuelta una vez más junto a ustedes. Chao. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio.